Hay decisiones que se toman en una sala de juntas, con documentos sobre la mesa y números proyectados en una pantalla. Y hay decisiones que se toman en silencio, cuando la noche cae y el corazón habla más fuerte que la razón. Hong siempre había pertenecido al primer tipo de hombre: director ejecutivo, firme, calculador, acostumbrado a que su firma cambiara destinos. Pero últimamente algo había empezado a cambiar. Cuando el teléfono sonaba con una propuesta millonaria, o cuando su padre lo presionaba para aceptar una alianza estratégica, Hong respondía con la serenidad de quien domina el juego. Sin embargo, en los segundos previos a dar una respuesta definitiva, aparecía una imagen inesperada. Lee Tiu-ka, de pie en la cocina sencilla de su casa, con las manos aún húmedas después de lavar verduras, mirándolo con esa mezcla de dulzura y fortaleza. No era una interrupción ruidosa, era un pensamiento suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Antes, Hong pensaba primero en la reputación de la empresa, en el impacto financiero, en la competencia. Ahora, en medio de esas mismas reflexiones, surgía una pregunta nueva. ¿Esto afectará a Lee Tiu-ka? ¿La hará sufrir? ¿La alejará de mí? Y esa pregunta lo desconcertaba, porque en el mundo corporativo mostrar dudas era sinónimo de debilidad. Sin embargo, en la intimidad de su mente, Hong reconocía que ya no tomaba decisiones solo para ganar. Empezaba a tomarlas también para proteger. Proteger un vínculo, un hogar, una paz que nunca antes había valorado tanto. En la vida cotidiana ocurre algo similar. A veces creemos que actuamos por ambición o responsabilidad, pero en el fondo nuestras elecciones están guiadas por las personas que ocupan nuestro corazón. Como cuando alguien rechaza una oferta en otra ciudad porque no quiere alejarse de quien ama. Como cuando se trabaja más horas no por orgullo, sino para asegurar el futuro compartido. Hong aún no lo admitía en voz alta. Seguía diciendo que decidía con la cabeza fría. Pero la verdad era que, en el instante más crucial, justo antes de firmar, de aceptar, de rechazar, su mente viajaba hacia Lee Tiu-ka. Y aunque nadie más lo sabía, ese pequeño cambio lo estaba transformando por completo. Dicen que uno no se da cuenta del momento exacto en que alguien se convierte en prioridad. No hay campanas, no hay anuncios solemnes. Solo pequeños detalles que, como gotas de lluvia, terminan cambiando el paisaje. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Hong. La primera vez que dudó de verdad fue cuando decidió renunciar a una alianza que prometía multiplicar la fortuna familiar. Sobre el papel, todo era perfecto. Ganancias aseguradas, prestigio reforzado, la aprobación inmediata de su padre. Pero aquella noche, mientras revisaba el contrato, recordó una conversación sencilla con Lee Tiu-ka. Ella no habló de dinero ni de poder. Solo dijo, con una serenidad que parecía frágil pero era firme: lo importante es que podamos vivir tranquilos. Tranquilos. Esa palabra empezó a pesar más que cualquier cifra. Hong levantó la mirada del documento y por primera vez no pensó en cómo afectaría esa decisión a la empresa. Pensó en cómo afectaría la vida cotidiana que estaba construyendo con ella. Pensó en las mañanas compartidas, en las cenas simples, en la risa de los niños. Pensó en el equilibrio frágil que habían conseguido después de tantas tormentas. En ese instante, comprendió algo que lo inquietó profundamente. Antes de decidir, necesitaba imaginar el rostro de Lee Tiu-ka. No por debilidad, sino porque su opinión, aunque no estuviera físicamente presente, se había convertido en su brújula moral. Pero esa nueva prioridad no estuvo libre de conflicto. Hong se preguntaba si estaba perdiendo firmeza. ¿Un CEO debía pensar primero en el amor? ¿No era su deber anteponer el éxito, la ambición, el legado? Sin embargo, la vida diaria le dio la respuesta de forma silenciosa. Cuando regresaba tarde y la encontraba esperándolo sin reproches, cuando veía cómo ella sostenía la familia con paciencia, entendía que sus decisiones ya no eran solo estratégicas, eran humanas. Hong comenzó a notar que no firmaba contratos sin imaginar el impacto en su hogar. No aceptaba proyectos sin preguntarse si le robarían tiempo con ella. Tal vez no siempre lo admitía, pero sí,
En las decisiones más importantes, el pensamiento de Lee Tyuk-ah ya no era secundario, era el punto de partida. Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier palabra. Hong lo sabía bien. En la oscuridad de su despacho, cuando la ciudad seguía despierta pero su corazón se sentía solo, aparecía una pregunta incómoda. ¿Estoy tomando decisiones por amor? ¿O estoy dejando que el amor me cambie demasiado? Porque pensar primero en Lee Tyuk-ah no siempre era fácil. Había días en que la presión regresaba con fuerza. Su padre cuestionaba su liderazgo. Los socios dudaban de su firmeza. Algunos incluso insinuaban que Hong ya no era el mismo, que se había vuelto más suave. Y esa palabra le dolía. Durante años, había construido su identidad sobre la fortaleza, la frialdad, la capacidad de decidir sin vacilar. Pero ahora, antes de cada paso importante, su mente viajaba inevitablemente hacia ella. Y eso lo asustaba. En la vida cotidiana sucede algo parecido. Cuando alguien empieza a importar demasiado, el miedo también crece. Miedo a equivocarse, miedo a fallarle, miedo a depender. Hong, que siempre había controlado cada aspecto de su entorno, empezó a notar que ya no controlaba del todo sus emociones. En una ocasión, estuvo a punto de aceptar un proyecto internacional que lo obligaría a vivir meses lejos. Profesionalmente era brillante, personalmente devastador. Se imaginó llamando a Lee Tyuk-ah para anunciarle la decisión. Se imaginó su sonrisa intentando ocultar la tristeza. Y en ese ejercicio silencioso, sintió un nudo en el pecho. ¿Era correcto renunciar a oportunidades por mantener cerca a la persona que amaba? ¿O estaba limitando su propio destino? La lucha interna lo desgastaba. Había momentos en que deseaba volver a ser el Hong de antes, el que decidía sin mirar atrás, pero también sabía que ese hombre estaba incompleto. Lee Tyuk-ah no le pedía sacrificios, nunca lo presionaba. Tal vez por eso su influencia era tan profunda. Ella no imponía condiciones, simplemente existía en su pensamiento como un criterio invisible, un recordatorio de que cada éxito vacío no valía lo mismo que una paz compartida. Entre la razón y el miedo, Hong empezó a comprender algo esencial. No estaba perdiendo fuerza, estaba aprendiendo a decidir con el corazón incluido. Y ese aprendizaje, aunque doloroso, lo estaba transformando para siempre. Hay respuestas que no llegan con palabras, sino con hechos repetidos en silencio. Hong tardó mucho en admitirlo, pero la verdad había estado frente a él desde hacía tiempo. Sí, pensaba en Lee Tyuk-ah antes de tomar las decisiones más importantes. No siempre como una frase clara, no siempre como una confesión consciente, pero sí como una presencia constante. Una mañana cualquiera, porque las grandes revelaciones suelen esconderse en días comunes, Hong estaba a punto de cerrar un acuerdo que consolidaría definitivamente su poder dentro de la empresa. Todo estaba listo. Los abogados esperaban. La firma era inminente. Sin embargo, mientras sostenía la pluma, recordó algo simple. La noche anterior, Lee Tyuk-ah le había dicho que últimamente lo notaba agotado. No fue un reclamo, fue una observación suave, casi preocupada. «No quiero que pierdas tu paz por demostrarle algo al mundo», había susurrado. Esa frase regresó como un eco. Hong se dio cuenta de que muchas de sus decisiones pasadas habían estado impulsadas por el deseo de demostrar, de competir, de superar. Pero ahora había otra pregunta más profunda. ¿Esta elección nos acerca a la vida que quiero construir con ella? Y en ese «nos» estaba la respuesta. La vida cotidiana nos enseña algo parecido. Cuando alguien ocupa un lugar verdadero en nuestro corazón, dejamos de pensar solo en el yo y comenzamos a pensar en el nosotros. No es dependencia, es compromiso emocional. Es entender que el futuro ya no se diseña en soledad. Hong firmó aquel contrato, pero con modificaciones. Redujo compromisos, estableció límites, reorganizó prioridades. No renunció al éxito,
Simplemente decidió que el éxito no tendría sentido si no podía compartirlo con tranquilidad. Esa fue la diferencia. Al regresar a casa esa noche, no mencionó cifras ni celebró el acuerdo. Se sentó junto a Lee Tiao-ka en silencio. Y en ese silencio cómodo entendió que ya no necesitaba preguntarse si pensaba en ella primero, porque cada paso que daba estaba orientado hacia un futuro donde ella estaba incluida. Y cuando una persona se convierte en el punto de referencia invisible de nuestras decisiones, no hay duda posible. Ya ocupa el primer lugar en el corazón. Life often teaches us that the most important decisions are not the ones that bring us the most profit, status, or recognition, but the ones that reveal who truly matters in our hearts. Hung's journey shows that success alone is never the ultimate measure of fulfillment. For a long time, he believed that strength meant independence, that leadership meant making decisions without hesitation, and that emotions should never interfere with ambition. Yet, as Lai Tiujia gradually became the first person he thought of before making important choices, he discovered a deeper truth about love and maturity. When someone begins to influence our decisions, not through pressure, but through quiet presence, it is not a sign of weakness. It is a sign of growth. Thinking of another person before acting means we have learned responsibility beyond ourselves. It means we understand that our actions ripple outward, affecting the lives of those who stand beside us. True love does not control, it gently reshapes our priorities. Hung's transformation teaches us that real strength lies in balance. A person can pursue ambition while still protecting peace. One can chase dreams without sacrificing the people who give those dreams meaning. Love should not limit our path, it should refine it. When we start asking, how will this choice affect us, instead of only, how will this benefit me, we step into emotional adulthood. The deeper lesson is this: the right partner does not demand to be first in our thoughts. They naturally become first because they represent our future, our values, and our sense of home. When decisions are guided by care rather than ego, success becomes richer and more sustainable. In the end, the greatest achievement is not standing alone at the top. It is building a life where important choices are made with love, responsibility, and shared vision. That is not weakness. That is wisdom.